Valle del Rif es una herida abierta en el corazón de África. Una línea de agua y fuego que, en apenas unos cuantos millones de años, provocará la ruptura fatal del continente. Desde Djibouti a Mozambique, la tierra se abrirá para crear un mundo a la deriva. Una huida hacia el mar de cabos, golfos y meridianos. La ilusión de una geografía en desbandada. Pero eso ocurrirá dentro de tanto tiempo que aún podemos permitirnos desoír a los geólogos. Mientras tanto, el Valle del Rif, a la altura de Etiopía, confirma su apego a la tierra firme como un territorio generoso con la vida. Mi nombre es Wendo Senasfefa. Tengo 28 años y aunque nací en Addis Abeba, la capital de Etiopía, he pasado la mayor parte de mi vida en Cuba, donde estudié la carrera de médico veterinario. Soy uno de los 6.000 niños que fuimos becados por el gobierno etíope para estudiar en Cuba especialidades que aquí no existían. Aquellos eran años difíciles. La guerra y las continuas sequías hacían imposible la supervivencia. De alguna manera, los que salimos hacia Cuba podemos sentirnos privilegiados. Tuvimos la oportunidad de estudiar y de aprender el significado de palabras tan importantes como dignidad y futuro. Aquí en África el futuro no es nada. Solo el presente tiene valor. Y sin una mínima conciencia de lo que está por venir, el progreso es muy difícil. Hace 2 años, Gwendosen regresó a Etiopía y se trasladó al sur para ejercer su profesión entre las tribus ganaderas del río Omo, donde sus conocimientos de veterinaria podían ser más útiles. Pero no ha abandonado el contacto con Cuba. Cada 2 o 3 meses, Gwendosen regresa a Addis Abeba, donde se reúne con sus antiguos compañeros de estudios. La cita es en el Havana Club, un bar de la capital con profundo sabor caribeño. El Havana Club nació de la necesidad que los cubanos etíopes tenían de alimentar sus recuerdos. Se reunieron, recuperaron la música que habían traído de Cuba y buscaron la manera de importar el ron y los demás productos que les hiciesen sentirse cerca de la isla. Cada tarde, el bar se llena de nostálgicos que charlan y juegan al dominó con una pasión caribeña. Muchachos, ahora sí. ¿Quién va? Ay, qué Lo mío sí es grande, compadre. ¿Tú sabes cuánto tiempo estuve en Cuba? Casi 19 años. 19. Me fui en el 78, me acuerdo, compadre, que era un barco que se llamaba África Cuba. Ah, la más grande que tenía Cuba en aquel momento. En aquel momento era nueva, que iba para allá, ¿no? Sí. Y nos fuimos para allá, compadre. Y luego nos fuimos para la isla, yo me acuerdo, compadre, aquello era algo diferente, ¿no? Luego me fui para Las Villas a estudiar ingeniería industrial. La provincia central del país. Muchacho, en pelota éramos los mejores, chicos. Sí, en pelota, tú sabes que la pelota me encanta. El dominó,
la cerveza, la pesca, coño, eso era bueno, chico. Lo mejor que hay de las villas es el ambiente. Nosotros teníamos un grupo, ¿no? Que todo el mundo andaba junto, que la playa, qué sé yo. Bueno, ahí no existía playa, pero bueno, la playa era un poquito más lejana. Sí. Pero existe la piscina de la universidad, el gimnasio, hacíamos deporte, bailábamos de noche. Que eso era bien, no, coño. Eso es lo más rico que hay en la cuestión esa. ¿Qué pasa, hombre? Ese es el televisor, que el televisor me hace nervioso. Déjame dar agua ahí. Por donde quiera. Cuando estoy en el sur, vivo en Turmi, una pequeña aldea cercana a las tribus con las que trabajo. Suelo levantarme pronto, al amanecer. Ese es el momento en que la aldea comienza su actividad diaria. En la década de los 80, el gobierno comunista de Mehitsu, que había destronado al emperador Haile Selassie, llegó a un acuerdo con Fidel Castro. Los hijos de algunos de los caídos en la guerra podrían trasladarse a Cuba, donde tendrían la oportunidad de estudiar hasta salir licenciados de la universidad. Muchos se quedaron allí. Otros emigraron a Europa o a los Estados Unidos y un puñado de ellos regresaron para ocupar puestos en la administración o realizar trabajos de campo. En la actualidad, los mejores médicos, ingenieros y técnicos que ejercen su labor en Etiopía han sido formados en Cuba. Gwendosen decidió trabajar entre las tribus del sur, un universo dominado por la magia y la precariedad, donde no es fácil introducirse como un hechicero de bata blanca. Si algo se aprende cuando vives mucho tiempo fuera, es amar a tu país. Antes de irme a Cuba, era un muchacho y apenas conocí unos cuantos kilómetros más allá de Addis Abeba. Ahora es distinto. Ahora, cada viaje que realizo entre el sur y la capital, lo aprovecho para observar las bellezas naturales que esconde Etiopía. Esos grandes espacios de naturaleza salvaje con los que siempre soñé. La primera vez que oí hablar del Valle del Rift, tenía 14 años y estudiaba en Cuba. El profesor de geografía nos contaba que en esa enorme grieta abundaban los lagos formados por aguas que subían hirviendo desde el centro de la tierra. Lagos y ríos de origen mágico según las poblaciones de la zona, y en los que vivían tantos animales como no podíamos llegar a imaginar. Nos contaba que algún día esa tierra fértil y misteriosa desaparecería para siempre. Yo miraba el mapa y soñaba con regresar a mi país a tiempo de ver ese lugar antes de que dejase de existir. Más tarde descubrí que tenía tiempo de sobra, pero nunca abandoné mi sueño de vivir aquí. Según los geólogos, la división del continente, esa fractura que tanto preocupaba a Gwendosen cuando era niño, no ocurrirá hasta dentro de 30 millones de años. Auguran que la línea de ríos y lagos del Valle del Rift terminará fundiéndose con las aguas del mar y anegando toda la zona. Lo que hoy es península se convertirá en isla, al igual que le ocurrió a Madagascar. A la altura de la falla del Rift, la corteza terrestre tiene solo 25 kilómetros de espesor y de su interior brotan cada día 50.000 litros de agua caliente. Los miembros de la etnia Oromo aprovechan los manantiales de agua hirviendo para cocinar, el agua tibia para asearse y las corrientes dóciles para lavar la ropa y también como alivio para los dolores del cuerpo y el alma. Estas aguas pasan por ser medicinales y de hecho lo son. Su misterioso origen allá en el fondo de los mundos las provee de una fuerza secreta que todo lo cura. Las aguas del lago Ziguay son calientes y muy turbias, lo que ha provocado que algunos de sus huéspedes más antiguos, como el pez gato, haya tenido que desarrollar estos largos bigotes para poder orientarse en unos fondos de nula visibilidad.
En la misma orilla se selecciona el pescado, se vende y se cocina. Las labores de limpieza son compartidas con el marabú, una cigüeña desgarbada y carroñera que agradece los trozos sobrantes que le tiran los pescadores. Algunos vecinos del lago Ziguay, como los pájaros tejedores, solo están de paso. Fuera de la época de reproducción, efectúan frecuentes desplazamientos. Los machos tejen los nidos colgantes con derroche de acrobacias. Sin embargo, las hembras solo elegirán los que estén mejor rematados. Estos lagos del Valle del Rif han estado habitados desde siempre, desde donde obedece la memoria y desde el tiempo en que el hombre comenzó a comportarse como tal. El Valle del Rif es la cuna de los primeros homínidos y el punto de partida para su gran viaje. Un viaje histórico que comenzó hace más de 3 millones de años. Un viaje genético que originó múltiples razas y un viaje geográfico que lo llevó a cada uno de los rincones del planeta. La actual Etiopía es un mosaico de pueblos originarios de Europa, África y Asia que regresaron al punto de partida como empujados por el humano resorte de la nostalgia. Volvieron a sus orígenes para imaginar nuevas combinaciones, nuevos mestizajes de hombres y mujeres cuya tierra fue llamada Abisinia, que en lengua semita significa mezcla de pueblos. En los inicios del siglo XXI aún se hablan en Etiopía más de 300 lenguas distintas. Hoy es domingo y por tanto día de mercado en la aldea de Chencha. Aunque los oromos sean el grupo más numeroso de Etiopía, aquí están en franca minoría frente a los dorsé y al resto de pueblos que rodean la aldea. La variedad de atuendos e idiomas es embriagadora. La compraventa se realiza pasando de una lengua a otra con la mayor facilidad, cerrando el trato en 2 o 3 lenguas distintas. El mercado es un punto de encuentro, un espacio para ahuyentar por unas horas la soledad de los caseríos distantes. Mientras los ancianos disfrutan con una buena pipa de shisha, las mujeres rellenan los bidones de plástico con areque, el licor de maíz más popular. Antiguamente los dorsé tenían fama de bravos guerreros. Hoy la tienen con justicia de hábiles tejedores. Esta familia teje una chamma, el manto tradicional que visten la mayoría de los etíopes y que es uno de los pocos elementos comunes entre las diferentes etnias. Las chammas que tejen los dorsé son muy apreciadas y se reclaman desde los puntos más lejanos del país. Los dorsé también son famosos por sus habilidades arquitectónicas. Levantan casas de hasta 12 metros muy estilizadas. El armazón se puede trasladar de un sitio a otro según convenga y ser recubierto con la vegetación más abundante de la nueva comarca. Uno de los lugares que más me gusta visitar es el Parque Nacional de Magu. Allí trabaja mi amigo Teddy. Él estudió biología también en Cuba. Como le gustan tanto los animales, pidió un puesto en el parque. Y ya lleva aquí 3 años. ¡Hey! ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo anda? Bien. ¿Bien? ¿Qué tal? Bien. ¿Dónde lo pasaste el año nuevo? Está gordito, ¿eh? ¿Cómo están? Bien, bien. Aquí, ya tú sabes. Ahí currando un poco. ¿Cómo eres? Bien, tranquilo. ¿Y los animales que tienen? El Parque Nacional de Mago se creó para proteger a la fauna salvaje de los furtivos que entran desde Sudán huyendo de la guerra.
Pero Teddy se encuentra solo para proteger un territorio de más de 2.000 kilómetros cuadrados y sus éxitos son más bien escasos. Teddy me llama a menudo para que le ayude en otro de los grandes problemas que sufre y al que sí puede intentar dar solución. En esta zona cercana al parque viven los Mursi. Su ganado se ve constantemente atacado por la mosca tsetse que amenaza con contagiar la enfermedad del sueño a la fauna salvaje. Precisamente, otro de los objetivos que se perseguían al crear este parque era preservar a la fauna local de esa terrible epidemia. Gita, el jefe Mursi, mantiene buenas relaciones con Teddy y entre los dos han llegado a un acuerdo para construir este puente que permitirá el paso del ganado en época de inundaciones. El dinero lo pone el parque, la mano de obra, la comunidad. Pero no es ese el único frente de negociación que sostienen abierto. El otro es más complejo y está relacionado con el dilema del encontronazo entre tradición y modernidad. En los últimos meses, los Mursi han sufrido enormes pérdidas que achacan a razones estrictamente mágicas. Los hechiceros han actuado, pero sus recursos se agotan y el ganado sigue muriendo. Gita y Teddy decidieron llamar a Wendosen, aunque sin la aprobación de toda la comunidad. No es fácil nuestra posición en estos asuntos. Para los Mursi todos somos extranjeros y dueños de una magia que no entienden. Pero por otro lado se sienten atraídos por esa magia. Quieren probarla, saber cómo funciona. Al jefe, a Gita, le gusta que Teddy y Wendosen visiten la aldea. Les lleva a su casa. Quiere estar cerca de ellos. Él también se dedica a la caza furtiva y la invitación a comer carne cruda de antílope es una forma de hacerlos cómplices de sus travesuras. Los Mursi, como la mayoría de las comunidades que rodean el parque, se han dedicado siempre a la caza de animales que ahora están protegidos. Teddy ha de manejarse con mucha diplomacia para jugar en terrenos donde se enfrentan intereses muy dispares. Los Mursi legalmente no tienen permitido cazar, pero tampoco se les puede ofrecer alternativas de subsistencia. La modernidad se les viene encima con normas que no pueden respetar. Gita acaba de casarse por segunda vez. Por la dote de su joven esposa ha tenido que pagar 45 vacas. El precio es alto. El plato que Yadi lleva en sus labios es grande. Y a plato grande, dote grande. No hay explicaciones definitivas sobre el origen de esta costumbre. Unos piensan que comenzaron a usar el plato con el objeto de hacerse poco atractivas frente a los esclavistas de épocas pasadas. Otras teorías, las más plausibles, la atribuyen a un mero sentido ornamental. Cuando estudiaba en Cuba, los maestros nos hablaban de África. Y fue en aquellas clases y en aquellos libros donde descubrí la grandeza natural que escondía mi país. Allí oí hablar por primera vez del cocodrilo del Nilo.
6 metros de puro músculo que lo convierten en una de las máquinas depredadoras más temibles de la Tierra. Cuando me ganaba la nostalgia, no sé por qué, pero no pensaba en mi familia ni en los amigos de Addis Abeba. Cuando eso ocurría me imaginaba recorriendo los lagos y montañas de los que hablábamos en clase, viviendo entre los pescadores, sintiendo de cerca el olor de los animales salvajes. Era una nostalgia extraña, una especie de nostalgia del futuro. Me sentía triste imaginando aquel deseo. Recuerdo que lloraba y apretaba fuerte las mandíbulas como exigiendo al destino que me cumpliese aquel sueño. Gwendosen cumplió su sueño. Hizo realidad aquel deseo de vivir en plena naturaleza. Una naturaleza a la etíope de una belleza excéntrica y elaborada, desbordante. Etiopía es un capricho que se han concedido los dioses. Naturaleza viva, una tierra dura habitada por hombres que recorren caminos que siempre estuvieron ahí. Hombres como los Konso, un pueblo de energía arrolladora y cuyo origen es desconocido. Nadie sabe de dónde provienen ni la fecha en que llegaron, pero todo el mundo coincide en que son unos trabajadores mayúsculos. Cuando se instalaron aquí, eran guerreros nómadas, pero con el paso del tiempo se han ido convirtiendo en agricultores y ganaderos sedentarios. Han logrado sacar partido a una tierra escarpada y hostil. Siembran sus cultivos sobre terrazas escalonadas que refuerzan con muros que también usan para rodear las chozas, evitando el paso de animales. Las aldeas Konso son grandes. Algunas de ellas llegan a contar con 2000 habitantes. Los muros y la estética general de las construcciones hablan de un pueblo de gusto ordenado y sencillo que mereció el premio especial al trabajo que regularmente concede la UNESCO. Tuvieron los Konso un pasado guerrero que permanece en el subconsciente colectivo del pueblo, sobre todo de los más viejos. Disputas intertribales que los jóvenes no han llegado a conocer. Sin embargo, nadie olvida a los antepasados, y en su honor levantan unas tallas de madera llamadas guaga que se ven por cementerios y caminos. De esta forma, los muertos están cerca de la familia y participan, aunque sea de forma simbólica, en la existencia cotidiana de los vivos. Los muertos siempre están presentes y actúan en la vida diaria, ya sea aconsejando o castigando. La organización social de los Konso es muy distinta a la de otras tribus del entorno. En su mundo, los conceptos de grupo y solidaridad se llevan hasta sus últimas consecuencias. Apenas hay vida privada. Cada acto, cada pensamiento del individuo solo tiene un objetivo: cumplir con la comunidad. Al atardecer, una vez terminado el trabajo, todos se reúnen a la sombra de sus chozas para jugar a las cartas o simplemente para charlar. Hay muchas Áfricas. Esta es una de ellas, quizá una de las más reales y profundas. Una África trabajadora y solidaria, garante de su propio concepto del tiempo. Un continente amante de la palabra.
La aldea de Murele no aparece en los mapas. Es un lugar realmente remoto. Aquí vive mi amigo Siyun, con quien también compartí mis años de estudio en Cuba. Lleva poco tiempo en el sur. Pidió el puesto de médico en ese lugar perdido y se lo concedieron enseguida. No hay mucha gente dispuesta a vivir con tantas incomodidades. Siyun está preocupado por la repentina muerte de peces en la laguna Corcho, aunque aprovecha para preguntarle a Wendosen por 2 leones huérfanos que ya encontró enjaulados al llegar a Murele. Su madre murió por los disparos de unos furtivos, y ellos han vivido desde cachorros en cautividad. Siyun no quiere soltarlos a la ligera porque duda de que puedan adaptarse a la vida salvaje, pero tampoco quiere venderlos a un zoo. ¿A ellos le dan tratamiento? No, no todavía. Pero tienen tiempo de dar. Sí. Habrá posibilidades para entender como lo que es veterinario en Jinca o en Argumento. En ruta hacia la aldea de los Caro, Wendosen y Siyun recuerdan anécdotas de los años pasados en Cuba y hablan de los proyectos que tienen pensado desarrollar en la zona. Cuando llegan a la aldea, los niños celebran ruidosamente la visita, pero los dos saben que no todo el mundo estará igual de contento. Los problemas y las contradicciones de los Caro son muy similares a los de los Mursi. ¡Abed! Iya Serrano, film Serrano. La comunidad de los Caro está compuesta por apenas 1 millar de miembros y es una de las que corren mayor peligro de extinguirse. Una simple epidemia o un enfrentamiento con tribus más numerosas y agresivas puede hacerlos desaparecer. Guaca, el jefe de la aldea, esperaba la visita desde hace días. Cuenta que la desgracia se ha abatido sobre su pueblo y que los peces de la laguna se están muriendo porque los espíritus del lago se han enfadado. No hay más que malos presagios. Él no tiene miedo a los hombres, pero sí a los espíritus. A Siyun le ha costado mucho que los Caro acepten la visita de Wendosen. Él sintió al principio el mismo rechazo. A poco de llegar, un curandero le dijo que solo el que se sienta debajo del árbol sabe lo que come la hormiga negra del árbol. Al día siguiente, se encontró una serpiente venenosa cerca de su cama. Pero poco a poco ha logrado ganarse la confianza de la mayoría de la gente y ya le dejan vacunar a los niños y atender a los más enfermos que acuden a él cuando se sienten mal. El caso de los peces muertos requirió una fuerte discusión que ganaron quienes apostaron por aceptar la visita de Wendosen. En su traslado hacia la laguna, Wendosen y Siyun recorren las riberas del río Omo, uno de los más largos de Etiopía. Tiene más de 1000 kilómetros de longitud. Pero como otros muchos ríos africanos, nunca consigue alcanzar el mar. Fue un italiano, Vittorio Bottego, el primer occidental que demostró haberlo recorrido íntegramente. Lo hizo en 1897. Desde entonces, y durante muchos lustros, pocos blancos se aventuraron a recorrer sus orillas.
No se trataba de un territorio apetecible desde el punto de vista económico, ni cruzaba por él ninguna de las rutas que abrían las puertas de los grandes descubrimientos geográficos. En los últimos años, sin embargo, el río Omo y las etnias que viven en las cercanías del río han sido elegidas por los tour operadores de la aventura para organizar safaris antropológicos. Hoy día, los Mursi, los Karo o los Hamer mantienen contactos regulares con el mundo exterior. Los Karo no se han atrevido a acompañarles por miedo a los genios de las aguas. Poco a poco se acercan algunos jóvenes a los que la curiosidad les ha podido más que el miedo. Gwendosen confirma las sospechas que ya tenía Siyun. El río Omo ha bajado con escasa agua y la poca que ha llegado tiene un bajo nivel de oxígeno. Eso ha provocado la muerte de los peces, desde los más pequeños como las carpas a las grandes percas del Nilo que pueden llegar a pesar hasta 100 kilos. Uno de los hijos pequeños del jefe escucha atento las explicaciones. Luego, él mismo se verá en la difícil tarea de explicar al resto que esas muertes nada tienen que ver con los espíritus del lago, sino con problemas más mundanos. Pero la discusión no acabará ahí. Habrá quien seguirá apostando por los hechiceros y quienes prefieran creer al hechicero venido del norte. Después de todo, tenga quien tenga razón, solo una cosa pueden hacer: esperar. Durante siglos, la gente con la que trabajo no ha conocido más avance que el de las nubes en épocas de lluvias. La muerte, las desgracias que regularmente se abaten sobre ellos son circunstancias naturales que hay que saber aceptar con resignación. El concepto de progreso no existe, y tratar de vencer a las enfermedades con magias extranjeras es una aberración. A pesar de las dificultades que debe vencer, Gwendosen está empeñado en lograr sus objetivos. El más importante de ellos es conseguir que le permitan vacunar al ganado. Si en los próximos 3 años la mortalidad prematura bajase un 10%, en poco tiempo las cabezas de ganado se multiplicarían por 2. Eso les permitiría acceder a una alimentación mejor y a mayores recursos económicos con la venta de los excedentes. Las cifras no engañan, pero la mayor barrera que deben sortear no es la cuadratura de los números, sino otras que se ubican mejor en el campo de la metafísica que en el de la ciencia. Cualquier pequeño detalle, una muerte imprevista o una mala cosecha, será achacada a los nuevos hechiceros y el trabajo de muchos meses se vendrá abajo. De todas las tribus con las que trabajo, quizás sean los Hamer de los que me siento más cercano. No sabría explicar por qué, pero así es. Una de las cosas que me enseñaron en Cuba es el valor de la comunidad, de la ayuda mutua. Y los Hamer son maestros de la supervivencia gracias a esa victoria de lo colectivo sobre lo individual.
Los Hamer son una tribu seminómada con una población que ronda los 30.000 individuos. Viven del cultivo del sorgo, mijo y algodón, así como del cuidado de sus reses. Son especialmente conocidos por la destreza con que decoran sus propios cuerpos y el fuerte simbolismo que conllevan esos adornos. La cantidad de pendientes muestra el número de mujeres que un hombre posee. Los collarines de metal los consiguen las mujeres al casarse y muestra el prestigio del marido. Las mujeres solteras llevan un plato enredado en el pelo. Es un mundo de mensajes cifrados en el que Wendosen se mueve con destreza. Bodo, el jefe de la aldea, es el nexo que lo une con el universo de los Hamer. Él entiende lo que Wendosen pretende y trata de explicárselo al resto de la comunidad. A pesar de vivir en dos planetas distintos, hay una extraña complicidad entre ambos. Bodo no cree que la presencia de Wendosen suponga una afrenta al orden ancestral ni a la voluntad de los antepasados. Pero no todos piensan igual. Bodo reconoce que las invocaciones a los espíritus no han conseguido evitar la muerte de las vacas y confía en que la medicina del veterinario lo logre. Ha tenido que convencer al Consejo de Ancianos para que acepte el examen. En su día consiguió convencerlos de que era necesario vacunar a los niños contra la polio y los resultados fueron bastante buenos. Todas las vacas tienen incisiones en la piel realizadas con cuchillas. Dibujan motivos simbólicos que tienen como objeto proteger al animal contra el mal de ojo. Esta vez no han sido eficaces. Wendosen avanza en su exploración sabiendo que es observado minuciosamente. Para los Hamer, la supervivencia de su ganado es un asunto no solo económico. Están ligados a él desde el mismo día de su nacimiento. Cada niño, al nacer, es bautizado con 3 nombres, el suyo, más el de un ternero y el de un cabritillo que hayan nacido en esos días. Su vocabulario no es muy rico en otros aspectos. Distingue 27 palabras para matizar los colores de la piel de los animales. Wendosen ya tiene su diagnóstico y pide ayuda para administrar la medicación. Sabe que los efectos no serán inmediatos, pero confía en la capacidad de persuasión de Bodo y que éste les convenza para que sean pacientes. La suerte le ha favorecido. El nacimiento de una cabra mientras permanece en la aldea es un buen augurio. Es dura la situación de Bodo. Sabe que esto es lo que debe hacer, pero a menudo le cuesta el enfrentamiento con el resto de la gente. Desde hace semanas, las vacas se mueren sin que ningún remedio haya conseguido detener esas muertes. Bodo se juega su prestigio conmigo, y si yo fracaso, también él verá disminuido su poder dentro de la comunidad. De hecho, los más reacios a mi presencia preferirían ver morir a las vacas antes que aceptar la ayuda. Lo que trae el día se lo lleva la noche. Así ha sido y será. La noche en África no anuncia un tiempo nuevo, sino el principio del tiempo. Un tiempo sin comienzo ni final. Un continuo devenir en las entrañas del sueño de estar vivos. La noche africana es tan simple como un grano de arena. Es fauce abierta a la aventura de lo absurdo. Es un mar de muerte y de nostalgia, un laberinto de vida recobrada. Resuenan las músicas de antaño, sonidos como oscuros arrebatos, restos de la memoria eterna del hombre. La noche africana, viento, fuego, nieve, la verdad del mundo en un instante. Desde antiguo, los Hamer han sido grandes consumidores de miel. Hasta hace poco eran cazadores. Abordaban las colmenas silvestres y se apoderaban del botín destrozando los panales.
ahora prefieren domesticar el néctar y fabrican sus propias colmenas en el interior de troncos vacíos que cuelgan de las acacias que rodean sus casas. De esta manera, han logrado una producción sostenida que les permite disponer de miel todo el año. Uno de los artífices de este cambio en la forma de conseguir la miel es mi amigo Tesfallé. Tesfallé es veterinario, como yo, y también estudió en Cuba. Allí aprendió las técnicas que ahora está tratando de aplicar con los Hammer. Lo primero que Tesfallé debió hacer al llegar de Cuba fue realizar un estudio para adaptar esas técnicas a las necesidades del terreno y a las peculiaridades culturales de los Hammer. Luego buscó el apoyo de una ONG que le financiase el proyecto y comenzó a caminar. Como ocurre en el resto de las comunidades donde los técnicos que estudiaron en Cuba trabajan formas de producción alternativas, Tesfallé se ha encontrado con la población dividida. Él les explica la técnica y poco a poco toda la comunidad va poniéndola en práctica. እዛኛው ላይ ደግሞ ብዙ ኪሎ ግራም ነው የሚገኘው እና ያንን እናነጻጽራለን እና በኋላ ምን እናደርጋለን ሀመር ይሄንን ካወቀ በኋላ የዚህን ልዩነት ካወቀ በኋላ En los panales tradicionales, las abejas usan entre 7 y 11 kilos para la construcción de las celdas, quedando solo 1 kilo para recoger. Tesfallé les propone una apicultura con más movilidad, adaptando panales independientes a la colmena. Al poder sacar los bastidores, la miel se extrae sin necesidad de castrar los panales, consiguiendo que la producción de miel se multiplique por 7. ¿Aló? Sí. Hace años, la cantidad de miel que se recogía solo llegaba para cubrir las necesidades caseras. Ahora se pueden permitir vender una parte que cada vez es mayor. En el mercado hay demanda suficiente como para que los Hammer puedan plantearse seriamente hacer de la venta de miel una de sus principales formas de ingreso. Gwendosen y Tesfallé también acuden al mercado. Quieren comprobar el peso y la calidad de la miel que se vende. El objetivo último que persiguen es convencer a los jefes de otras tribus para que poco a poco se vayan incorporando al proyecto de Tesfallé. El mercado se encuentra en pleno apogeo. Las mujeres Hammer parecen mirar con aire ausente y despreocupado, pero no pierden detalle del traje o peinado que lucen las mujeres de otras tribus. Los hombres también se preocupan de su aspecto y se ayudan unos a otros a pulir sus aderezos. El mercado se alarga durante toda la jornada. Para llegar hasta aquí, la mayoría de la gente habrá caminado varias horas y algunos de ellos a lo largo de un día completo. Nadie quiere regresar con el mismo peso que traía en el viaje de ida. Eso obliga en ocasiones, principalmente cuando la tarde se echa encima, a que las mercancías se vendan por precios muy inferiores al que tenían por la mañana.
A esa hora en que las gentes de las aldeas más lejanas han emprendido ya el viaje de regreso, hay quien alarga la jornada en el bar. Se bebe hidromiel, un licor que se consigue dejando que la miel fermente a más de 18 grados, primero en su propia humedad y luego en la que aporta el agua que se le añade. Fue una bebida muy apreciada en la Europa medieval, pero ya lo era en África muchos siglos antes. Podría decirse que el hidromiel es uno de los primeros licores que inventó el hombre. África baila. Lleva siglos bailando. Es un baile remoto que suena a duelo y a esperanza. En la penumbra del ritmo, los cuerpos se retuercen como lluvia adolescente, como una flor de hechiceros que recitan falsos poemas de amor. Suena la música y África baila. No hace falta hablar. Las miradas, los gestos, hablan por ellos. A veces no sé de dónde soy. Cuando vivía en Cuba soñaba con regresar a mi país. Añoraba algo que no conocía. Ahora recuerdo aquellos años y siento como si un trozo de mí se hubiese quedado en la isla. No es que desee volver, es como si aún siguiese allí. Por eso regreso siempre a este lugar, porque aquí recupero los olores de Cuba, los sonidos que me transportan a las noches de La Habana. Es una sensación extraña la de pertenecer a dos lugares y sentir que el tiempo se escapa sin saber muy bien de dónde eres.